Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Padre. Y esta noche, por la oportunidad de creer en ti. Te presento este tiempo para que tú nos bendigas, nos ayudes, Señor, que nos des gracia, nos ilumines en tu palabra, nos ayudes a continuar en los caminos o a comenzar los que no han comenzado, en los caminos de Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Fortalece a tu iglesia en lo que sea que estemos pasando, cada familia, en cada lugar. Ayúdanos. Todavía hoy tendremos pruebas, tendremos batallas, pero un día nuestros ojos se abrirán para verte cara a cara, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Gracias por permitirnos la oportunidad de orar, de buscarte. Gracias por permitirnos este tiempo. Nos permite que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, en nuestra mente, nos des claridad, nos des discernimiento. Se escriba, como dice en alguna parte, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Ayúdanos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo, Padre, que tu palabra llegue a nosotros. Que la tiniebla se vaya y venga tu luz. En el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuevamente estamos compartiendo en esta hora nuestro mayor deseo de edificar en la santísima fe que nos fue dada. Ya nos fue dada, nos fue entregada la fe y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así dice el apóstol Pedro. Fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Judas en su libro dice que contendamos eficazmente por la fe dada a los santos, refiriéndose a los santos, a los congregados, a la iglesia del principio, como el grupo de personas a la cual se les entregó la palabra y se les confió, porque a los israelitas, a los judíos, se les confió la palabra de Dios, el Antiguo Testamento que le llamamos hoy nosotros, que es la palabra de Dios también, por supuesto, desde Génesis hasta Malaquías, se le confió a los judíos. Y ellos fueron fieles, ellos retuvieron la palabra, la preservaron hasta que llegó el tiempo en Cristo, y en Cristo Jesús los apóstoles recibieron, pudiéramos decir, nuevas instrucciones. Los apóstoles recibieron enseñanzas del mismo autor de las escrituras del Antiguo Testamento, del Espíritu que estaba en los profetas, aleluya. Y ahora el Espíritu Santo empieza a darle a la iglesia, le instruye con la plataforma de base del Antiguo Testamento, pero
con el cumplimiento, ya convirtiéndose la doctrina de la fe y no en la doctrina de Moisés o la doctrina de los profetas antiguos, sino que ahora en Cristo se cumple todo lo anunciado y se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de la sana doctrina o la doctrina de Cristo. En una ocasión en Juan se le dice doctrina de Cristo, a Timoteo se le dice sana doctrina y en el libro de los Hechos se le llama la doctrina de los apóstoles. Es decir que estamos hablando de la sana doctrina, la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Son tres maneras de mencionarse la verdad de Dios, la enseñanza aprobada que la iglesia debe recibir. La iglesia es una sola. La iglesia es una sola. Hay multitud de congregaciones. Sí, está bien. Hay multitudes de congregaciones, pero la iglesia es una sola. Es una sola. La iglesia de Jesucristo es una sola. Empezó en aquellos tiempos y continúa hoy. La iglesia continúa hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia empezó en aquel tiempo, pero es una sola, continúa. Tuvo momentos de altas, momentos de bajas, momentos en que se mezcló con malas doctrinas, luego se recuperó, luego cayó, luego se levantó, luego fue tratada, la trataron de exterminar, pero sobrevivió, pasó por aquí, pasó por allá, y toda clase de situaciones que pusieron en riesgo el avance de la iglesia, pero la iglesia la preserva, la sustenta el autor y fundador de la iglesia, Jesucristo. Él la preserva. Él preserva el camino de los santos. La iglesia empieza y se le entrega la doctrina, se le entrega la enseñanza, se le entrega cuál es el diseño, cómo debe funcionar, para que sepas, le dicen a Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Sí, a los creyentes se les enseña, los creyentes de Cristo, que ya no están bajo la normativa de la ley, aunque no están sin ley, pero no están bajo la normativa de la ley, pero se les enseña una serie de doctrinas, una serie de ordenanza que Cristo le dice, así dice en Mateo 28, dice que los reunió y los despidió diciéndole, ordenándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes, ordenándoles que guarden. Sí, lo que Jesucristo le comisiona, le enseña, le instruye, le establece, le ordena a sus discípulos, a sus primeros discípulos con los cuales inició la iglesia. Esas mismas enseñanzas y doctrinas son las que están ordenadas para que sean transmitidas de generación en generación hasta que venga Cristo de nuevo. Aunque la iglesia haya pasado por procesos de apostasía, de caídas, de persecuciones, de religiosidad de todo tipo, de popularidad, aunque la iglesia de Jesucristo haya pasado por todo tipo de nombres que le han puesto en nomenclaturas diversas, experiencias diversas, extremos hacia la derecha, extremos hacia acá, extremos en ritos, libertinaje, todo eso ha ido ocurriendo en la iglesia visible, la que tú ves, pero la verdadera iglesia, que es la que Dios conoce, lo dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. La iglesia verdadera de Jesucristo, que no está controlada o encapsulada por una denominación, por una institución, por una tradición, por una persona humana, está en Cristo la iglesia, fue escogida antes de la fundación del mundo en Cristo, fue engendrada por el Espíritu Santo en Cristo, es edificada por la cabeza, que es Cristo, que le da el alimento a todo el cuerpo, es sustentada hasta que la termine la obra y la presente gloriosa.
en aquel día. Por lo tanto, esa iglesia es la que tratamos de edificar. Esa es la iglesia por lo cual predicamos hoy, por lo cual procuramos hacer discípulos hoy, enseñando las cosas que nos fueron ordenadas, que están escritas en el libro de Dios, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en las enseñanzas de los apóstoles y de Cristo principalmente, y interpretando todo el consejo de Dios, toda la Escritura, a la luz del nuevo pacto, de la gracia, del Espíritu Santo. Así comenzamos, introduciendo hoy, y comenzamos con una porción bíblica. Gloria a Dios, gloria a Dios. Comenzamos en este estudio de la palabra con una introducción utilizando un salmo, aunque todo lo otro que vamos a estar evaluando es nuevo testamentario, no menospreciando la autoridad de toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, pero sí revisando nuestras doctrinas, que nuestros fundamentos son en Cristo Jesús. Y este estudio lo hemos titulado Completos en Cristo, para que lo ayude a usted a memorizar. Pero dice así, vamos a la escritura. Dice la escritura en el Salmos 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Los fundamentos es la base, donde se apoya todo, es lo fundamental, es lo que no puede ser negociado por la iglesia, es lo que la iglesia debe preservar siempre en su vida. Son las enseñanzas que esas sí implican una importancia de manera que son innegociables. No se negocia con los fundamentos, no se negocia con las doctrinas fundamentales de la palabra. Puede ser que en algunas cosas los creyentes tengan diferencias, por supuesto que las tienen, pero los fundamentos no son negociables, no son negociables. Alabado sea Dios, que cuando se pierde el fundamento, si son destruidos los fundamentos, si en la base de tu casa se destruye, se cae toda tu casa. Si la iglesia pierde su fundamento, está perdiéndolo todo, se está desviando y cae en la apostasía. Pero no es nuestro caso, no es lo que esperamos, sino que debemos de mantenernos continuamente perseverando y escudriñando las escrituras. Aquí vemos un enunciado que dice: viejas o nuevas tradiciones. Hay en la Biblia está la palabra de Dios, pero ya desde los israelitas, desde los judíos, ya había un riesgo de que habían convertido el camino de Dios en tradiciones humanas. El hombre en el camino empieza a ponerle cosas, empieza a hacer cambios, empieza a participar de tal manera que se pone de protagonista. Hablamos en un estudio que dimos hace unos días. El humanismo es la participación humana en las cosas que relacionadas con Dios, donde el hombre empieza a tomar el liderazgo. Y el liderazgo de la iglesia es de Cristo. El señorío de la iglesia es de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, no el hombre. No es el obispo, no es el pastor, no es el apóstol, no es el reverendo. Es Jesucristo, el Señor de la iglesia. Cuando los hombres empiezan a meter sus manos, empiezan entonces a ponerle títulos, a ponerle carteles, a poner diferencias y a añadir sus ideas. Y ahí salen las tradiciones. El pueblo de Israel lo hizo. Marcos 7:6, respondiéndole Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Puede la iglesia estar siendo enseñada por mandamientos de hombre? Bueno, a Israel le pasó. Dice: dejando el mandamiento de Dios, que está escrito, ¿verdad? Se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de las vasijas, los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, los israelitas tenían la palabra de Dios, tenían la doctrina de Dios. Sin embargo, ellos empezaron a poner con más importancia los mandamientos de hombres, las cosas que ellos fueron inventando en el camino, cosas ceremoniales, cosas, tradiciones que fueron inventando con los años.
Aún el judaísmo que usted puede estudiar hoy no es el judaísmo de Israel antes de toda esta travesía de ellos en el exilio. Ellos hoy tienen un montón de hábitos y de ropas tienen una cultura mezclada, tienen un judaísmo que realmente no se afianza en la escritura, sino en otros libros que ellos tienen, que son tradiciones, lo siguen haciendo, lo siguieron haciendo. Pero lamentablemente es una tendencia humana y el hombre también lo hace, el cristiano lo hace. Se aferra a tradiciones, se aferra a costumbres, se aferra a hábitos que ya se lo enseñaron así y dicen, pero a mí me lo enseñaron así, y no se toma el trabajo de escudriñar las escrituras para revisar si esa enseñanza que está practicando proviene de la Biblia, si es de verdad que hay que hacerla, si es verdad el corazón de Dios de verdad puso esa palabra para que la guardáramos. Porque lo que Dios nos ordenó y lo que Dios nos mandó y lo que Dios quiere que hagamos está en la Biblia, no en la historia de las tradiciones. Puede haberle sido muy emocional a un pastor, a un obispo, a no sé cuál, haber en su iglesia impuesto ciertas cosas, pero nosotros estamos comisionados a enseñar todas las cosas que Jesús nos enseñó. No estamos comisionados a empezar a inventar iglesia. Nadie tiene derecho a inventar iglesia. La iglesia es un diseño de Dios y debemos seguir lo que Él ha expresado en su palabra para nosotros. Estos israelitas invalidan la palabra de Dios. En Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a esta. Es decir, es la parte donde el hombre se mete y empieza a ponerle cosas y empieza a añadir cosas. En el caso de los Gálatas, que también el Señor les deja la palabra y viene la amonestación por medio del apóstol Pablo. Pablo, preocupado por los Gálatas, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo de nuevo se vuelven a los débiles y pobres rudimentos en los cuales quieren volverse a esclavizar? Ustedes guardan los días, los meses y los años, los tiempos y los años. Pablo reprende a los Gálatas, los amonesta, porque habiendo creído en Cristo, habiendo recibido salvación en Cristo, ahora estaban volviéndose a estas tradiciones que Pablo llama rudimentos, es decir, cosas rudimentarias. Guardar un día, guardar días. No, porque este día es el día de no sé cuánto. Este es el día del Pentecostés. Este es el día de no sé cuánto. No voy a meterme en detalles. Los detalles interprételo usted. Si tiene Espíritu Santo y ama la verdad, aprenda a coger la palabra y el Espíritu, con el Espíritu Santo y la palabra, trabaje y limpie su mente de todas las tradiciones y las costumbres que no nos ordenaron, que te puede ser hasta ser entretenida, puede ser atractiva la tradición, pero esa tradición, cuando usted la empieza a guardar, lo mismo guardas una tradición que guardas otra, porque ya decidiste que no importa si me gusta, lo hago. Esa tradición está ocupando un espacio que tú le debes de dar a la dirección del Espíritu Santo. No, porque este mes nosotros celebramos tal cosa. No, porque este año nosotros celebramos tal cosa. Y empiezan a guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Está en la Escritura, Gálatas 4:10. Eso lo han hecho las iglesias en todas las épocas. Guardando días, porque son muletillas que van usando los líderes de las iglesias para mantener a las personas motivadas. Y la motivación que tiene que tener la gente, y la motivación que tienes que tener tú, y la motivación que tengo que tener yo, está en Cristo y en su palabra, no está en las tradiciones, no está en lo que nos transmiten los hombres de generación en generación, sino en lo que nos transmitió Dios por medio de su palabra. Y ahí en eso debe reducirse nuestra fe, en lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha ordenado, lo que Él nos ha establecido. Todas estas cosas pudieron haber sido buenas en cierto tiempo antes que llegara Cristo, pero cuando llegó Cristo ya no hace falta los símbolos, ya no hace falta la fiesta de esta, la fiesta aquella. La iglesia hoy en día, guardando fiestas hebreas, es como decirte, es lo mismo que hacían esta gente. Es peor, porque por lo menos los hebreos
se hayan convertido a Cristo y quieran guardar sus fiestas, porque fue desde niños se las enseñaron, todavía uno pudiera entenderlo, pero los gentiles que vinieron a Cristo, que Dios los libró de todo ese episodio de guardar tantas cosas que ni los apóstoles decían, nosotros sabemos que por la gracia seremos salvos porque no hay quien pueda guardar toda la ley y todas esas tradiciones y las fiestas y los vestuarios y todo aquello, y que la iglesia gentil intente agradar a Dios por medio de tradiciones, es algo que nos muestra lo necesitados que estamos de volver a los fundamentos de fe. Tanto las tradiciones son un peligro, es decir, guardar esto, guardar aquello que no nos mandaron, no nos los mandaron. ¿Quién te lo mandó? Hubieron aquellos hijos de Aarón que le ofrecieron a Dios un fuego que Dios no había mandado, un sacrificio, le estaban dando una ofrenda a Dios que se quedó en la marca en la historia de Israel, que fueron consumidos por fuego, se quemaron vivos, Dios los quemó vivos por haber ofrecido un sacrificio que Dios no había mandado, una ofrenda era un fuego, ellos encendieron un fuego que Dios no había mandado. Y es verdad que fue en la ley, pero esto te demuestra a ti que a Dios le gusta que tú le des lo que Él te está pidiendo. A veces te está pidiendo obediencia y le quieres dar sacrificios. Hay que darle a Dios lo que Dios nos ha mandado, como Dios nos ha enseñado que le adoremos por medio de Cristo y por Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria a Dios por esto. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos estableciendo, estamos enseñando que las tradiciones de hombre no pueden sustituir la palabra de Dios. Los fundamentos de nuestra fe no tienen que ver con la tradición de abuela, con la tradición de abuelo, tienen que ver con la palabra de Dios. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo. No somos seguidores de los seguidores de Jesucristo. Somos seguidores de Jesús. Somos seguidores de Cristo y su palabra. No somos seguidores de los seguidores de Cristo, ni somos seguidores de los libros que han escrito acerca de la Biblia. Somos seguidores de la Biblia. Voy a decir esto de nuevo. Nosotros somos seguidores de Jesucristo y de la Biblia. No somos seguidores de los seguidores de Cristo, ni somos seguidores de los libros que han escrito acerca de la Biblia, porque yo tengo la Biblia para seguirla, no tengo que seguir los libros que han hecho acerca de la Biblia. Puedo leerlos, puedo evaluarlos, puedo examinarlos, pero no los sigo al mismo nivel que debo de recibir la Escritura, que es palabra de Dios. Y también puedo tener un pastor, puedo tener un líder que tenga autoridad relativa sobre mí, pero no soy un seguidor de ese líder, porque yo tengo a una cabeza que es de la iglesia, que es Cristo. Aunque Cristo ponga personas para que nos mentoreen, nos supervisen, nos apacienten, no es para que sustituyan en ningún momento su autoridad sobre nosotros. Nosotros somos de Cristo, no somos de los hombres. Entonces, si fuéramos a agradar a los hombres, ya no seríamos siervos de Cristo, dice Pablo en Gálatas. Así les voy a leer esta porción de Gálatas. Dice en Gálatas capítulo 1, esto es importante porque una de las cosas que nos ha golpeado a nosotros como iglesia, en la vida, en la historia, es las tradiciones, que son esas cosas que los hombres van poniendo y se van quedando. Pero en estos tiempos hay tradiciones viejas, pero ahora la gente también siguen inventando cosas nuevas y nuevas revelaciones y nuevos métodos y nuevos modelos de iglesia y nuevas maneras de enseñar, de practicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece como que tenemos, como si tuviéramos licencia, permiso de Dios para meter a la iglesia en cualquier doctrina, en cualquier enseñanza que nos parezca, porque soñé con eso, ya se lo digo, es un sueño que Dios me dio, fue algo que Dios me lo habló, con tanta escritura que ya está hablada, que ya está dicha, pero Dios me habló esto, y entonces la iglesia tiene que hacer esto, porque esto fue, y esta es la palabra de Dios para este año, y esta es la palabra de Dios para el otro año. Entonces empezamos a hacer metodología, empezamos a hacer también un montón de cosas
que lo único que estamos haciendo es repitiendo el mismo error de antaño, el mismo error de los israelitas, el mismo error de la iglesia al principio, que terminó convirtiéndose en católico romana. Pero eso mismo que censuramos nosotros, que la iglesia se volviera católica romana, es lo mismo que han hecho las denominaciones al diluir la autoridad de Cristo y de la iglesia para poner autoridades de hombres, de obispos por encima de las escrituras. Son los mismos errores. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y a Cristo. Dice así: estoy maravillado, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio distinto del que les hemos enseñado, sea maldito. Estoy leyendo con palabras más entendibles, sea anatema, quiere decir sea maldito. Es decir, maldito sea todo aquel que esté anunciando un mensaje distinto al que se enseñó al principio por los apóstoles y por Cristo. Si alguien, un ángel del cielo, o aún nosotros, está hablando Pablo, un apóstol como nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Esto es una palabra fuerte, porque aún así, con esta palabra y todo escrita, y la gente empiezan a inventarse cosas y empiezan a interpretar a su forma las cosas y empiezan a modificarla y forzar la escritura para que diga lo que ellos quieren que diga, para beneficio muchas veces, para controlar a otros, para exaltarse a sí mismo, por tantas razones humanas. Pero está escrito. Si alguno enseña otro evangelio distinto, si alguno, aunque sea que un ángel se lo dijo, o un apóstol se lo dijo, es diferente a lo que enseñaron los discípulos, los primeros cristianos, que está escrito ahí, está escrito. Las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, está escrito. Y tú ahora te pones a enseñar otra cosa. Ay, pero es que eso fue lo que me enseñó mi pastor, me enseñaron en la iglesia. Tú tienes una Biblia para revisar y saber que tú no tienes que repetir las cosas porque te las dijeron o porque te sentiste bien con ellas. Tú tienes que revisar lo que está escrito, porque un día vas a estar delante de Dios y ahí no va a estar el pastor para decir, ay, espérate, es que yo fui quien lo enseñé así. No, cada uno dará cuenta de sí mismo. Usted tiene que revisar la escritura y ver si lo que le están enseñando es verdad, si está bien interpretado. Cuando usted iba a la escuela, le enseñaban y usted, ay, sí, a todo lo que la escuela le decían. Y muchas de las cosas que nos enseñaron en la escuela no estaban bien. Por lo menos en historia hay muchas. Cada país pone la historia a su conveniencia. La verdadera historia de cada nación, el que verdaderamente la sabe, el que la vivió, o Dios que lo sabe todo. Pero cada nación hace sus libros de historia. Y no todos son neutrales. Así pasa con las iglesias. Esta iglesia defiende una posición y entonces busca los textos bíblicos que le puedan favorecer a ese y oculta a los otros y te lo enseña. Pero tú tienes que revisar toda la escritura para que tú puedas estar tranquilo y satisfecho y decir, Señor, gracias, porque estoy recibiendo de tu palabra todo tu consejo. Si mi pastor se desvía, se va a desviar él solo. Yo no me voy a desviar. Yo voy a seguir contigo hasta el final. Yo voy a seguir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Dice el apóstol Pablo, nuevamente por segunda vez le dice, como antes hemos dicho, Gálatas 1:9, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué tú estás buscando? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Buscas que los hombres te favorezcan o que te favorezca Dios? ¿O tratas de agradar a los hombres? Dice el apóstol Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo tengo que enseñar lo que está en la escritura y creer lo que está en la escritura. Pero eso va a traerme conflicto con personas que piensan distinto, con pastores que piensan diferente, con hermanos que piensan distinto, porque están mezclados con tradiciones o con nuevas revelaciones. Pueden ser tradiciones antiguas o nuevas revelaciones que las están convirtiendo en tradiciones ya. Porque
dijo, hay que cambiar esto en la iglesia, y cambió esto. Y luego el otro viene que hay que cambiar esto, y hay que cambiar esto. Y empiezan a hacer una mezcla de cosas. Mira, nosotros no necesitamos una nueva Biblia. Nosotros necesitamos atender a la que tenemos. Nosotros necesitamos una nueva iglesia. Nosotros necesitamos edificar con la Biblia y con Cristo, la palabra de Dios y Jesús. Edificar la iglesia de hoy, que somos nosotros, los creyentes de Cristo, que amamos a Cristo. Pero tenemos que revisar todo lo que hemos recibido de los hombres, porque todo lo que los hombres nos han dado muchas veces no es producto de un estudio, de un seguimiento de la palabra de Dios, sino de tradiciones o de revelaciones nuevas, que la gente dice, Dios me reveló. Dios habla, claro, sí, Dios puede hablar, Dios sigue hablando, Dios está vivo. Pero, número uno, lo que Dios te habla a ti no es para que tú lo establezcas como doctrina en otros. Lo que tú puedes establecer como doctrina en otros es lo que Dios ya estableció como doctrina para toda la iglesia. Pero lo que Dios te habla a ti es algo que te mostró a ti. Si Dios te da luz, es decir, te da claridad sobre algún texto bíblico, siempre y cuando tú no vayas contra la gramática y no vayas contra el resto de la escritura, y sea una, de verdad, Dios te hable acerca de un texto bíblico, algo sobre ese texto que a veces no lo nota la mayoría, pero que está claro en el texto, porque la Biblia no es un libro de código, eso es mentira del diablo. La Biblia no es un libro de código oculto, que hace falta descifrar los códigos, ¿no? Dios no puso la palabra de Dios para volvernos locos a nosotros, la puso para darnos luz, para darnos claridad, para enseñarnos el camino. Lámpara a mis pies tu palabra. Dios no nos puso la Biblia para fundirnos la mente, Dios nos puso la Biblia para darnos paz. Por eso está ordenado que se le predique a toda criatura, porque está al alcance del entendimiento de toda criatura, para que crean y crean en Cristo y así creyendo sean salvos. La Biblia no nos fue dada para inventar religiones y diferencias y distinciones y rangos y tantas cosas que han salido, que lo que hacen es poner tropiezos y para que los hombres no se acerquen a Dios, traer confusiones, engendran contienda, alejan al hombre de la verdadera fe, la verdadera piedad. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Pablo que él no busca agradar a los hombres, que busca agradar a Dios. Yo el estudio pasado enseñé sobre la elección, que somos elegidos. Un sencillo estudio, no un estudio profundo. Sencillo estudio sobre la elección. Y te pudiera decir, bueno, ¿somos elegidos o no somos elegidos? Tengo que buscarlo en la Biblia. Tengo que escudriñarlo. Porque unos ministros dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que somos elegidos, pero la elección de Dios es así, entonces empiezan a inventar cosas. Dice, bueno, o eres escogido o no eres escogido. O eres salvo o no eres salvo. O andas en justicia o andas en pecado. Dice, nadie os engañe, dice el apóstol Juan. El que practica la justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo. Nadie os engañe. Entonces, ¿qué dice el diablo? No, sí, pero un poquito de pecado, pero un poquito de justicia, no importa. Dios conoce todo y Dios sabe todo. No, la Biblia dice que andes en justicia, que sin santidad nadie verá a Dios. No, pero la santidad depende como tú la veas. No, la santidad es como la ve Dios en su palabra, no como tú la interpretes o la interpretes en las tradiciones, sino que la santidad es como Dios la ha mostrado en la Escritura. Así que todo lo relacionado con tu fe, con tu camino delante de Dios, con tu relación con Dios, que te va a traer vida eterna o condenación eterna, todo lo que se vincula hacia Dios, está su fuente aprobada, es la Santa Escritura. Por eso vamos a la Escritura para poner los fundamentos que los quieren destruir, que en algunos lugares no hay apenas fundamentos ya. Y las personas no evalúan lo que están creyendo, sino que siguen el grupo. Si el grupo va para la derecha, y van. Si el grupo va a marchar a la izquierda, ya van a la izquierda. Y no evalúan, espérate, pero ¿a dónde vamos? ¿Y por qué vamos para ahí? ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? Qué bueno que la iglesia empezara a decirle a sus pastores y predicadores, ¿y dónde lo dice? ¿Y esto que estamos haciendo, dónde lo dice? ¿De dónde lo sacamos? ¿Cuándo se metió esta enseñanza? ¿Cómo entró?
¿Provino de Dios? ¿Provino de su palabra bien interpretada, bien enseñada? ¿O estamos siguiendo tradiciones de hombres o nuevas revelaciones? Vaya usted a saber. Aleluya. Dice la advertencia en la Escritura, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, creemos que estamos en esos postreros tiempos, algunas personas, no, algunos apostatarán, es decir, abandonarán su fe verdadera, por supuesto, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahí no me voy a tener mucho, pero sí quiero decirle que existen espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dos cosas terribles. Es decir, existen espíritus engañadores y existen doctrinas de demonios. Es decir, que hay situaciones que enseñanzas que son tan sofisticadas, que son casi parecen verdad, que son tan creíbles, tan fáciles, es como, ubíquese usted en los negocios. Hay gente que tienen una promoción de un negocio tan pegajosa, tan bien preparada, tan sofisticada que venden y venden y venden y venden y prosperan y todo el mundo quiere tenerlo. Inventan algo tan creativo, tan llamativo, tan seductor que la gente cae por masas y se hacen millonarios, ¿no? Bueno, imagínense los demonios, los espíritus engañadores. ¿Cómo preparan las doctrinas? ¿Cómo preparan esto los mismos demonios para luego meterse en la cabeza a alguien que sea líder, que sea predicador, ¿no? Y empiece a repetir esas doctrinas de demonio, pero que vienen, su raíz no es el Espíritu Santo, sino espíritus engañadores, espíritus que son especialistas en engaño. Pueden haber espíritus demoníacos que su trabajo sea enfermar personas, por ejemplo, espíritu de enfermedad. Pero aquí no están hablando de ese tipo de rango. Están hablando de espíritus engañadores. Es decir, que aunque todos los demonios sean engañadores, esto es como decirte especialidades. ¿Ves? Los seres espirituales tienen su diferencia en cuanto a sus labores. Hay ángeles mensajeros y hay ángeles guerreros. Hay ángeles que tenían que ver con la música y hay ángeles que tenían que ver con administración, con guerras, con todo, diversas cosas. Bueno, aquí dice la Biblia que habrían espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que son el resultado de un trabajo de un espíritu. Si habrá doctrinas de demonios en la iglesia, habrán espíritus engañadores metidos entre nosotros. Estaremos hoy todavía nosotros cristianos practicando practicando cosas, practicando tradiciones, practicando costumbres, practicando doctrinas que las podemos identificar como doctrinas de hombre, pero pudieran ser doctrinas de demonios producidas por espíritus engañadores. Y aun si no fueran producidas por espíritus engañadores y fueran solo doctrinas de hombre, ¿qué haces tú y qué hago yo practicando doctrinas de hombre cuando lo que tengo que practicar es la doctrina de Dios, no la doctrina de hombres? Alabado sea el nombre del Señor. Mi fuerza, mi energía, mi pasión, mi fe, mi enfoque, mi visión tiene que estar caminando en la doctrina de Dios, no en la doctrina de hombre. Menos en doctrinas de demonios, ni tradiciones, ni seguir espíritus engañadores. Y hay que estar discerniendo continuamente, porque eso está tratando de penetrar a la iglesia continuamente, porque esa es la estrategia del diablo para atacarnos a nosotros, meter cosas entre nosotros que no son de Dios, y tenemos miedo de decir, ¿dónde lo dice? ¿De dónde lo inventaron? ¿Dónde lo sacaron? ¿Cuándo entró esto en la iglesia? Cuando un hermano sincero que ha creído en Dios, una hermana que ha creído en Dios, y le pregunta a sus líderes y a su iglesia, y esta enseñanza, ¿dónde viene en la Biblia? Y en vez de explicarle y instruirle y mostrarle para que vea que está en Dios, que la iglesia va bien, atacan a esa persona, censuran a esa persona, la aíslan, la hacen ver como problemática o como que pregunta demasiado o como que no tiene fe o que no confía en sus líderes o como que es rebelde. Esa actitud lo único que está haciendo es, esa actitud de ese líder está protegiendo algo que no tuvo
la honestidad o quizás no tuvo la capacidad de demostrar por las escrituras de que son mandamientos y palabras de Dios. Eso es tan lamentable, tan lamentable, tan lamentable, que usted esté en su congregación y vea algo que no entiende, que tiene duda y que dice, y lo busca en la Biblia y no lo encuentra, pero usted es nuevo, usted no sabe. ¿Y qué hace? Le pregunta a los que usted confía, a otros hermanos que llevan más tiempo, le dice, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto de dónde salió? ¿Por qué practicamos esto? ¿Por dónde se enseña esto? ¿Esto está aprobado por Dios? ¿De verdad que sí? Y ataquen a esos hermanos, que son hermanos que lo que están haciendo es teniendo su preocupación por su vida espiritual. Llega un momento que hay terror hablar y la iglesia, los creyentes dicen, no, si el pastor lo dijo, el pastor lo dijo. No, el pastor no es infalible, el pastor no es Dios, el pastor es un colaborador de Dios, igual que lo es cada creyente. Y merecemos entre nosotros los cristianos tener todos los asuntos claros, todas nuestras doctrinas con transparencia de que son las doctrinas de Dios, las doctrinas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles, la autoridad de Cristo por medio de su palabra en nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a pasar a cuáles son los fundamentos o qué cosa nos fundamenta a nosotros. No voy a meterme en doctrinas específicas, pero sí quiero que leamos esto, que nos va a producir paz en nuestros corazones. Gloria a Dios. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Todo mira a Cristo. Todo lo que nosotros tenemos que vivir, que practicar, está vinculado a Jesucristo. Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. Pero voy a leer algunos versos que están interesantes, lindos, poderosos. Dice Hechos 4:12. Ahí lo puede ver usted en la transmisión. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Es decir, si vamos a hablar de salvación, la salvación no está en una religión, no está en una tradición, no está en un obispo o en un papa o en un superintendente o en un apóstol. La salvación está en Cristo. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Ahí está hablando de Cristo. Hechos capítulo 4. Estoy leyendo solamente el verso 12, que es el que está, el piñazo más fuerte, el golpe más fuerte es así. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Soy salvo por Jesucristo. Soy salvo para Jesucristo. Soy salvo mediante Jesucristo. Hay un Padre de gloria, un Dios y Padre de todos que nos ha dado salvación en Cristo. No, fuera de Cristo no hay salvación. No hay. Ni por obras, ni por sacrificio, ni por tradiciones, ni por rituales, ni aunque le echen agua 40 veces en la cabeza, ni aunque lo sumerjan en el Jordán. La salvación no se trata de esas cosas. La salvación está vinculada a Cristo, a un nombre, a una autoridad, a ponerse bajo esa autoridad, bajo ese señorío, a arrepentirse y entregarse a ese Señor, creer en Él, lo que hizo en la cruz del Calvario. En ningún otro hay salvación. No hay ningún otro medio de salvación. No hay manera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y Padre, ¿verdad? El Padre de la gloria, ¿no? Pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Un solo Salvador. Un solo mediador. 1 Juan 5:11 dice, 1 Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las tradiciones no producen vida. Los inventos de hombres, los espíritus engañadores, todo lo que el hombre le pone a la cosa, lo que hace es estorbar,
lo que hace es confundir, lo que hace es distraer. Pero el fundamento de Dios es nuestro Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ay, yo tengo una religión, yo soy evangélico. Yo tengo una religión, yo soy testigo. Yo tengo una religión, yo soy mormón. Yo tengo una religión, yo soy católico. Yo tengo una religión, yo soy apostólico. Yo tengo una religión, yo soy... Tú lo que tienes que tener es a Cristo Jesús en tu vida, no una religión. Y te puedes reunirte en un grupo donde se enseña a Cristo, se siga a Cristo, se respete a Cristo y su palabra, porque no puedes separar a Cristo de su palabra. Aunque hoy no vamos a meternos en la palabra, en la importancia, en el fundamento de fe de la palabra. Hoy no estamos solamente tocando que Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Lo que pasa es que todo lo que se sabe de Cristo, que es confiable, está escrito. Las doctrinas de Cristo están escritas ya. Ya nadie puede decir ahora o no. Apocalipsis, se terminó Apocalipsis, ahora voy a escribir el libro que viene después de Apocalipsis. No, después de Apocalipsis no viene ningún libro. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. No, porque tú tienes que ser un buen metodista. Yo no soy ningún metodista, yo soy un cristiano. Yo sigo a Cristo Jesús, Hijo de Dios. No, pues tienes que ser un buen bautista. De acuerdo, los libros decían lo que todo bautista debe saber. Bueno, es que yo no tengo que saberlo entonces, porque soy bautista, soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero hay una tradición que se llama bautista, una tradición que se llama metodista, una tradición pentecostal. Y yo me entregué a Cristo en un ambiente pentecostal y añoraba ser pentecostal. Y soñaba, pero no nací en una congregación en Cristo. No nací y no fui formado específicamente. Donde yo me entregué al Señor Jesucristo era una congregación pequeña de Nazareno. No eran pentecostales, pero el pastor que enseñaba sí tenía una experiencia pentecostal. Entonces yo vivía añorando, yo quisiera ser de esa iglesia pentecostal, porque esa es la que veo que sí, que sí, que la pentecostal y la pentecostal y la pentecostal. Hasta que gracias a Dios me curó de eso. Pero fuerte, las curas de Dios son fuertes. En lo relacionado a tu salvación, las curas son fuertes, porque es de vida o muerte. Entonces Dios estás antes. Pasaron años y un día fui parte de la congregación pentecostal y a manera de testimonio, ¿no? Me dijeron mentira, me engañaron, me manipularon, me utilizaron, me robaron. Tantas cosas me pasaron que termino con mi esposa casi muerta en el hospital, sin dinero, con la congregación, ¿cómo decirle? Confundida, abandonado por los pentecostales. Y en mi camino, unos bautistas de tradición bautista, que es otro problema más también, pero son hermanos. A ver, no estoy diciendo que no sean hermanos, estoy hablando de que está mezclada la verdad con las tradiciones, está mezclada la autoridad de Cristo con la autoridad de hombres que han puesto sus opiniones por encima de la palabra de Dios. Y en ese tiempo de crisis tan grande que Dios me curaba del pentecostalismo, en ese sentido, para hacerme para apegarme a Cristo, más a Cristo que a una denominación. Fueron bautistas los que me dieron amor en ese tiempo, me apoyaron cuando fui engañado, traicionado, estafado, no sé cuántas cosas, por pentecostales. Porque no se trata de pentecostales, ni de bautistas, ni de metodistas, se trata de los hijos de Dios que están en diversos grupos, pero que no le pertenecen a esos grupos, le pertenecen a Cristo. No dejes que nadie robe tu identidad en Cristo. No dejes que nadie te haga confesar que tú eres un bautista, un metodista, un pentecostal, un apostólico, un presbiteriano, porque realmente tú lo que tienes que confesar es que tú eres de Cristo.
Y decía Pablo, porque aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Quiere decir que ni siquiera de un Cristo según la carne. No somos seguidores ni siquiera de un Cristo judío. Somos seguidores del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, del unigénito del Padre, que está en gloria ahora intercediendo por nosotros para que podamos pasar todas las tormentas y todo lo que se vive en esta tierra. Y al final, habiendo acabado todo, estemos firmes en Cristo. Porque es necesario perseverar hasta el fin en Cristo. Si es que realmente somos de Él. Nosotros vivimos por la fe en su nombre, en su sangre que fue derramada por nosotros. Y tenemos que acabar de quitarnos el cartel religioso, denominacional, tradicional, que no es la voluntad de Dios para la iglesia. Es una experiencia que tuvo la iglesia en el siglo tal, en el 18, en el siglo XVI, en lo que sea, en el siglo XX, en el XXI. Todos los años vienen tradiciones. Ahora es la apostólica. Yo soy apostólico. No tiene que ser de Cristo Jesús. Ni apostólico. Es lo mismo, estás repitiendo el mismo error que condenas, lo estás repitiendo. Soy de Cristo y de su palabra. Y voy a seguir a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, predicar su palabra. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ese es el camino. Claro que un bautista quisiera que ahora yo estuviera predicando el evangelio y dijera, porque la iglesia bautista es grande, buena, linda, hermosa. Que no existe. No existe en la Biblia una iglesia bautista. Como no existe una iglesia católico-romana, que eso sí lo sabíamos enseñar para atacar a la iglesia católico-romana. Pero no existe una iglesia bautista, ni una iglesia metodista, ni una iglesia presbiteriana, ni una iglesia pentecostal. Existe la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Dios, los santos en Cristo. Eran maneras de decirlo. La iglesia en Corintio, la iglesia en Galacia, la iglesia en Éfeso. Pero acuérdate que detrás de todo esto hay intereses humanos y gente que quiere sacarle la cara a la iglesia y harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. Y con te amo y con Dios te bendiga, pero me estás mercadeando. Tú no puedes comprar algo que ya tiene dueño. Cristo es mi dueño. No estoy en venta. No trates de hacer negocio con mi alma, ni con mis doctrinas, porque las doctrinas que yo tengo que tener son las doctrinas de Cristo que están en la Biblia. Tú tienes, no, pero tú eres cristiano, pero tú eres cristiano pentecostal. No, yo soy cristiano de Cristo. No, tú eres un cristiano nazareno. No, yo soy cristiano nazareno, no lo soy. Soy cristiano de Cristo. Porque me di cuenta que toda la gloria y toda la honra y todo lo que soy y lo que espero ser proviene de Dios si es bueno. Y los hombres lo que hacen es poner su mano y lo que hacen es dañar la obra de Dios. Porque tratan de añadirle o a veces tratan de quitarle. Por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantos conflictos, porque este ala para acá, este ala para allá, y atrás de todo eso están las doctrinas de hombre, las tradiciones de hombre, los intereses de hombre, los mercados que han hecho con la fe de la gente, porque es indiscutible que una de las causas principales de todas estas divisiones son las ansias del hombre de controlar a los demás y de beneficiarse personalmente. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Espero que no haya nadie enojado. Pero enójese con la tradición. Enójese con la manipulación en que hemos sido objeto durante tantos años. Tenemos más gente por ser salvada en el mundo y decimos, son unos impíos, son malos, son perversos. Pero es que es muy difícil convencer a la gente en estos momentos de que siga, que vaya a la iglesia, se congregue y viva para Dios, cuando nosotros, los representantes de Dios, hemos dejado mucho que esperar. Hemos dejado mucho que esperar. Si nos hemos desangrado unos con otros, nos hemos comido unos a otros, nos hemos dañado, destruido, desprestigiado unos a otros. ¿Cómo le vamos a decir a la gente? Vengan a mi grupo, venga a mi grupo. Nosotros estamos con Dios, ven para que estés con Dios. Y tú dices, como a tu ey, no, si tú estás con Dios, yo no quiero estar con Dios, porque si tú estás con Dios,
Yo lo que estoy viendo en ti es vergüenza. No quiero ser como tú. Alabado sea Dios. No quiero ser como tú. Pastores atemorizando a las ovejas. Atemorizando. En vez de la gente tener temor de Dios, tienen temor de pastor. Temor de apóstol, temor de este profeta. Amenazándonos unos a otros. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacamos eso? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está la legitimidad de ciertas conductas que se han hecho en las iglesias y que se siguen haciendo? Por eso se trata de tener al Hijo. Porque Cristo no engaña a nadie. Jesucristo no miente a nadie. Jesucristo no manipula a nadie. Jesucristo no desvía a nadie del buen camino, no maltrata, no daña. Él dio su vida para buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a sanar, él vino a rescatar, a restaurar. Y si somos iglesia de él, debemos hacer lo mismo que él vino a hacer. No sea que seamos, en vez de iglesia de Dios, seamos los instrumentos del diablo dentro de la iglesia de Dios. Que estemos para tropiezo. Porque hay de aquellos que causan tropiezo. Hay de los que causan tropiezo. Hay. Que pueden dañar. Pero tú no la cojas con Dios. La cojas con Dios. Órale a Dios y dile, Señor, mira lo que me están haciendo. Tú eres juez. Ten misericordia. Pero no te quedes para que te sigan maltratando. Ve a un lugar, busca en oración y dice, Señor, guíame a gente que de verdad esté practicando el amor de Cristo Jesús y enseñando la verdad de Cristo Jesús. Porque hay veces que hay lugares que hay mucho amor, pero es un amor almático, pero no hay doctrina y es la verdad en amor. No puedo dar, ay, estamos en amor, aquí está Dios, porque aquí estamos en amor. Espérate. En amor y en verdad, tiene que haber verdad de Dios. Unido por una doctrina de Cristo, por un fundamento de fe, por una autoridad, un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Dice con los 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Las promesas de Dios son amén, son sí, están aprobadas, autorizadas para que tú y yo las recibamos en Cristo. No por un hombre ni por medio, no, ya en Cristo. Ahí están las promesas. Se cumplen en tu vida si las crees en Cristo. Se reciben, se heredan en Cristo. No hay en Cristo más otra persona. No. En Cristo. En Cristo Jesús. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aunque la gente hoy en día lo que quiere son los tesoros de la tierra. Pero el apóstol Pablo está diciéndole a los colosenses, mira, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso debería de interesarnos más que los bienes materiales. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia espiritual, los frutos del espíritu, lo que se relaciona con la piedad. No que todo mensaje empieza muy espiritual y termina hablando de dinero. Empieza el mensaje, la prédica muy linda, muy espiritual y va y termina hablando de bienes y riquezas terrenales. ¿Eso por qué? ¿Cómo caímos ahí? ¿Cómo hemos terminado diciéndole bendición a las cosas materiales en sí mismas? Entonces, qué bendito y bendecidos están Bill Gates, Elon Musk, los árabes dueños de los bancos, de los petróleos. No sé, la gente rica, no sé quiénes son. Yo no sé quiénes son los ricos que tienen tanto,
que ya no le quedó espacio para que Cristo sea el centro de sus vidas, porque es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Muy difícil. Muy difícil. Es decir, mientras más rico te haces, más difícil te es salvarte. A ver. No que no te pueda, no que sea imposible, pero mientras más rico, más difícil es salvarse. Porque la riqueza va llenando el corazón y la mente, va llenando tu vida. Y tengo. Y bueno, tengo mi religión también. No, pues no se trata de religión. Se trata, deja todo lo que tienes y sígueme. Se trata de una renuncia a todo. Mientras más tienes, más difícil es renunciar. Si yo vengo a Cristo y no tengo nada, me es más fácil decir, bueno, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quiera. Pero cuando yo tengo riqueza, tengo casas grandes y esto, y negocios y posesiones y compromisos con las personas mundanamente, y Cristo me dice, ven, deja todo y sígueme, entonces me cuesta mucho más. Por eso, bienaventurados que los pobres de este mundo, Dios los escogió para que sean ricos en fe. Porque es como decirte lo que no es. Voy a leer esos textos, me quedan 2 porciones bíblicas por leer. Eso que no tienen nada, pero dice, pero poseyéndolo todo. No se pueden decir que Pablo era rico. Y no estoy en contra de que de los cristianos tengan riqueza, mientras más tengan mejor, pero que la pongan al servicio de Dios. Porque si no la ponen al servicio de Dios, los va a corromper. Pablo, que termina su ministerio en una casa de renta, esperando que lo lleven a procesar para matarlo. Como muere, según la tradición, ¿no? Según la historia de la tradición, dice. Que murió en manos de Nerón, ¿no? Pero sí sabemos que murió por Cristo, porque él dijo, ya, tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he guardado la fe. Sabíamos que ya le quedaba poco a Pablo. Y que todos aquellos cristianos sí fueron asesinados y perseguidos de una manera tremenda. Pero él decía, como no teniendo nada, es decir, si lo analizaban, no tiene nada. Pero Pablo dice, pero poseyéndolo todo, pues tenía la mirada en lo eterno, en lo espiritual, en las cosas que no se ven. ¿Cómo nos van a poner ahora la mirada en las cosas que se ven? ¿Será eso lo que Dios nos quiere? Que estemos atrás de lo que se ve y de lo que se tiene, de lo que se puedo tener, de lo que puedo poseer. Si es verdad, es verdad. Es verdad que el cristiano tiene que ejercer un sacerdocio y una administración y es un colaborador de Dios, pero hay que tener un cuidado con las doctrinas porque uno bordea a la herejía y de la herejía a la perdición. Tiene que tener un cuidadito, cómo me muevo, qué creo, cómo camino, cómo me enfoco, qué estoy buscando, si es el reino de Dios, o ya creo que el reino de Dios se trata de tener, o el reino de Dios se trata de tener a Cristo, del señorío de Cristo y su perfecta voluntad en mi vida, la guianza del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el servicio para Dios, produciendo muchos frutos para Dios. ¿O qué cosas son esos frutos? Casas, autos, posesiones, dinero en el banco. Quiera Dios que todos los cristianos tengan casa, auto, posesiones y dinero en el banco. La pobreza no es causa de alegría para nadie. Pero esto no debe ser, no digo yo el mensaje principal, ni el mensaje secundario siquiera de nuestras prédicas. Aquí lo primero es Dios y el corazón de Dios, que son las almas perdidas. Lo demás que venga por añadidura. No es lo que andamos buscando. No andamos buscando dádivas, no andamos buscando lo que se ve, andamos buscando al Dios invisible, pero real. Aleluya. Y vamos a leer aquí 2 porciones en Colosenses. Con eso estamos cerrando en esta hora. Les sea de edificación, les sea de bendición, mi hermano. Gloria a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Mira, esto sí es un, ¿cómo decirle? Esto sí es manjar. Esto es manjar. Míralo acá. Primera Corintios 1:18. Primera Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es un mensaje de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Cristo fue crucificado por nosotros. Es decir, tú estás esperando que Dios venga de los cielos y manifieste luz, gloria, poder, cosas así, y el mundo cambie y se vuelva como el lobo habitando con el cordero y el león comiendo pastos, como lo pintan muchas religiones en sus libros. Y Dios lo que te manda es a su hijo en forma de hombre, en forma de siervo, y lo manda a la cruz a morir. Esto es una locura. Esto es como si te digo, esto es una locura. Esto no puede ser de Dios. Por eso los judíos no entienden le van arriba. Y le dicen Belcebú, le dicen todo eso. Y dice, ¿tú quién? ¿Tú? ¿Cómo tú? ¿Qué tú eres de qué? Tenía que ser un Moisés con la vara abriendo el mar y una cosa así, de lo que tenían en la mente ellos. Y a veces nosotros los gentiles lo que tenemos en la mente son cosas parecidas, cosas así espectaculares. Y el espectáculo de Dios fue su hijo en una cruz, desangrado por nosotros, muerto, escupido, maltratado, ofeteado por nuestros pecados. Y así venció la muerte, las iniquidades, las maldiciones, todo por medio de sí mismo. Es una locura la palabra de la cruz. Es una locura. No es razonable. La gente quiere entender a Dios por razón. ¿Y por qué por qué me pasa lo malo? ¿Por qué me sucedió esta prueba? ¿Por qué me sucedió aquello? Bueno, pregúntate, oye, ¿por qué fue tan duro lo de Cristo en la cruz? Pregúntate, porque esa fue la sabiduría de Dios por medio de la muerte, traernos vida. Por medio del castigo de su Hijo, quitarnos el castigo a nosotros. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, aleluya, puede decir, esto es a mí también, esto es a nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Yo fui cambiado por el poder de Dios cuando creí en aquel que fue crucificado por mí en la cruz del Calvario. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Dios acabó con los sabios, lo dejó loco, le destruyó la sabiduría. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso que se llaman entendidos. Que se cree que todos lo saben todo. Lo volvió loco a todos. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Ese que siempre anda dando argumentos y pidiendo argumentos. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Por eso llegan a pensar que vienen del mono o que hay vida en otros planetas. Cualquier cosa menos creer en lo que Dios ha dicho, en un Cristo crucificado por sus pecados. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura. Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti. La gente dice que este está loco. No, no estamos locos. Esa es la señal. El mismo Dios os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un niño. Y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:22. Voy a correr aquí para que vea la cita bíblica. Dice, porque los judíos piden señales, como muchos gentiles también piden señales. Milagro, milagro, milagro. Nosotros queremos ver los milagros, claro que queremos ver los milagros, pero andamos con Cristo. Cuando venga el milagro, gloria a Dios. Pero si no viene, con todo y eso, gloria a Dios. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aparte del conocimiento y conocimiento y conocimiento. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Cristo crucificado en una cruz. Para los judíos es un tropiezo y para los gentiles es una locura.
Pero para los llamados, como decía yo, los escogidos de Dios, sean judíos o sean griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. No lo entienden los gentiles, les parece locura a los griegos. Los judíos dicen, no, porque no, ¿dónde están las señales? Él hizo las señales. Pero aún ellos viendo no veían, oyendo no entendían. Para los llamados, es decir, para esas personas llamadas por Dios específicamente, es decir, no es para todos, es para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esos son los salvos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aunque nosotros no parezcamos lo más fuerte y lo más grande, nosotros con todas nuestras debilidades, flaquezas, luchas, situaciones y todo eso, somos más fuertes que los hombres, porque está Dios con nosotros. Y nosotros somos como lo débil de Dios. Bueno, eso es más fuerte que los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Dios. Pero mirad, hermanos. Dice así. Mirad, hermanos. Ahí todavía estoy en 1 Corintios. Vuestra vocación. Ustedes no son muy sabios, según la carne, ni muy poderosos, ni muchos nobles de posición, ¿ves? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Volvemos al escogimiento de Dios, que hay una elección. Dios miró al mundo así y dijo, voy a escoger para salvar lo necio, lo torpe, para avergonzar a los sabios. Y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí está el escogimiento, la elección de Dios. Y lo vil del mundo, lo vil, lo que estaba manchado, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso no quiere decir que Dios no haya escogido a algunos ricos o a algunos nobles, pero en su generalidad, Dios escogió lo que no es. Es decir, lo que parecía que no servía, lo que no tenía atractivo, lo que no parecía fuerte, lo que no parecía significativo, eso lo escogió. Con sus excepciones, porque Dios es soberano en la salvación y en la elección. Pero en su mayoría. Por eso viene a Jerusalén a predicar. Los judíos rechazan, que eran los que tenían el control religioso, y empiezan a convertirse los gentiles. Viene a los sacerdotes rechazan y empiezan a convertirse los publicanos y pecadores. Convertirse, sanarse, toda aquella gente pobre, toda aquella gente que para la religión no eran interesantes, pero para Cristo sí. Dice que escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe, se enorgullezca en su presencia. Nadie diga, porque yo sí soy sabio, porque yo sí soy grande, por eso Dios me salvó y me escogió. No, Dios te escogió por lo que no eres, no por lo que eres. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y termino leyendo Colosenses. Aleluya. Sé que a veces es largo, pero es para que estudie, hermano, es para que se despierte. Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y él es Cristo antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque le agradó a su Padre, nuestro Padre, que en él, en Cristo, habitara toda la plenitud. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, de la cruz de Cristo. Y a vosotros,
también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, está hablando de nosotros, extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo, en el cuerpo de carne de Cristo, por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverse ni para tradiciones ni para nuevas revelaciones. Mantente firme en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído, este evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mirad que nadie os engañe, Colosenses 2:8, por medio de filosofía, huecas sutilezas, según tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. Completos en Él. Completo. No, porque tienes que ir aquí o tienes que hacer acá, que tienes que hacer acullá. Estoy completo en Cristo. No hay nada que Cristo tenga que apoyarse en otras cosas para hacerlo en tu vida. Jesucristo es suficiente. Es suficiente. Estoy completo en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fui circuncidado con circuncisión no hecha a manos, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a ustedes que estaban muertos en pecado y en circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Esto es lo que quería compartirles en esta noche. Jesucristo es todo. En Él estamos completos. Mi Cristo es suficiente. Sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Y Él nos ha dejado su palabra para que nadie nos engañe. Bendito sea Dios. Los primeros cristianos dieron su vida. Unos tuvieron que morir realmente por Cristo. Otros murieron en Cristo cuando les tocó. Y a nosotros nos toca hoy vivir por Cristo y para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios sea contigo por medio de Jesucristo. Que recibas paz. Que la gracia de Dios esté contigo, que te fortalezca, que te ayude. Que nos despojemos de todo orgullo, soberbia, vanagloria, jactancia, vanagloria, aún jactancia espiritual. No existe tal cosa, porque toda jactancia es carnal. Orgullo, un principio del mismo demonio, que eso se ha quitado de nosotros. Que con humildad recibamos la palabra implantada, la palabra profética más segura, y no menospreciemos las profecías, pero estemos atentos. Ya la salvación nuestra está más cerca que cuando creímos. Si estas cosas hiciéramos, si siguiéramos cabalmente a nuestro Maestro, no seremos engañados. Podremos perseverar hasta el fin. Y ni espíritus engañadores, ni doctrinas de demonios, ni tradiciones de hombres, ni manipulaciones de hombres, nada de esto nos podrá separar del amor de Cristo. Estas cosas aprenderemos a discernirlas, pero tenemos que dedicarle tiempo a nuestro Señor y a su palabra. Padre, gracias en esta noche. Que esa gracia tuya, Padre, sea con nosotros. Que tu Espíritu nos guíe. Que nuestro gran amor sea en Cristo Jesús. Nuestra fe y nuestros ojos estén puestos
en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que veamos aparecerlo, esa señal del Hijo del Hombre en los cielos. Ayúdanos a todos, Padre, que la palabra pueda ser escrita en nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Seguimos firmes y adelante. Huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bendiciones y bendiciones a todos nuestros hermanos. Gloria a Dios para siempre.